¿Quién es el verdadero enemigo? Es el título del mensaje de este día y vamos a continuar compartiendo, estudiando de manera consistente este libro que es Efesios, la carta más bien de Pablo a los Efesios, que tiene tanta riqueza para nosotros como cristianos. Una vez más quiero que me acompañen por favor a Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, del 10 al 13. Ese tiempo estamos hablando acerca de la batalla espiritual que libra todo creyente todos los días. Y dice así la Escritura: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. El propósito del Señor es que nosotros permanezcamos firmes, que no desfallezcamos ante ninguna circunstancia que estemos enfrentando en nuestra vida, ya sean circunstancias simplemente tejidas por las problemáticas de la sociedad o circunstancias como las naturales, las que hemos estado como naciones atravesando este tiempo. Dificultades por todo lo que está pasando en el mundo. Dios quiere que permanezcamos firmes nosotros cuando llegue el día malo, dice la palabra. El propósito de todo cristiano es permanecer firmes, porque vamos a encontrarnos ante diferentes circunstancias adversas. Amén. Ya les dije en mensajes pasados que nosotros estamos en una lucha, estamos en una batalla permanente. Lo que tenemos por delante es lucha, es adversidad. ¿Hasta cuándo va a ser esta lucha y la adversidad que vamos a enfrentar? Hasta que Cristo venga por nosotros o que nosotros partamos hasta su presencia, estaremos siempre en lucha y batalla permanente. No hay tregua en esta lucha, amados. Pero también es importante entender y saber que las batallas espirituales que nosotros estamos peleando no las peleamos en nuestra fuerza. Porque si las estuviésemos peleando en nuestras fuerzas, amados, no tendríamos esperanza. Estaríamos totalmente desfallecientes, estaríamos totalmente desconsolados, porque si peleásemos en nuestras fuerzas, diríamos, mis fuerzas dan hasta cierto punto y después ya no más. Sin embargo, las batallas que peleamos son en la fuerza del Señor. Y las fuerzas del Señor obviamente son ilimitadas. Amén. ¿Cuándo se acaba la fuerza del Señor? ¿Cuándo se acaba el poder de Dios? Nunca, amados, nunca. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Así como David les dijo a los filisteos un día: la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Tú estás peleando la batalla, pero esa batalla es del Señor. ¿Y qué más dice? Que el Señor ya ganó por ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Batallar. Deja que Dios pelee las batallas por ti. Vale decir, permite que Dios sea el que te guíe en todo momento, en toda circunstancia. ¿Qué significa que Dios pelea por ti las batallas? Que tú estás en Dios, estás escondido en Dios. Amén. Estás en comunión con Dios, estás totalmente unido a Dios. Entonces Él pelea por ti las batallas. Quiero que me acompañen por favor abriendo sus Biblias ahora en 1 Samuel capítulo 17, verso 47. Aquí la Escritura dice claramente, hay un mensaje importante para nosotros. Allí estaba David frente a los filisteos y él dijo así: toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Allí está David hablándoles la palabra del Señor. ¿A quiénes? A sus enemigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando viene la adversidad, tú tienes que hablar la palabra del Señor. ¿A quiénes? A tus enemigos. Habla la palabra del Señor. Diles lo que aquí está escrito, que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas. Vale decir, el Señor no necesita de ningún recurso humano. El Señor no necesita absolutamente de nada de lo nuestro. Amén. El Señor es todopoderoso y dice la palabra que la victoria es del Señor y el Señor va a poner a nuestros enemigos allí simplemente para ser derrotados, para ser vencidos. Y el Señor nos va a dar esa victoria. Es importante que entendamos, amados, si la victoria es del Señor y si yo estoy en el Señor, esa victoria es mía. Amén.
Cristo ha ganado las victorias, las batallas. ¿Para qué? Para que nosotros las disfrutemos con Él. No hay un yugo tan grande que no puedas romper si pones tu confianza en el poder de Dios. Este es un punto importante en nuestra caminata, un punto importante en la batalla espiritual. Comprender este contexto de la batalla espiritual no es posible si no entendemos que nuestra confianza tiene que estar puesta en el poder de Dios, no en nuestro poder, no en nuestra sabiduría, no en nuestros hechos, no en nuestras acciones, sino en el poder de Dios. Yo no puedo decir, yo soy un cristiano de 31 o 2 años, por ahí voy en el Señor. Ya tengo mucho caminar en el Señor, conozco mucho de la palabra, así que puedo enfrentarme a cualquier adversidad que el enemigo traiga a mi vida. No puedo decir tal cosa. No, sería realmente algo insensato de mi parte decir tal cosa. Y ninguno de nosotros, por muchos años que estemos con el Señor, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que depositar toda nuestra confianza en el poder de Dios. Así romperemos cualquier tipo de yugos. No importa cuán grandes sean los yugos, si tú pones tu confianza en el poder de Dios, esos yugos serán rotos por el poder de Dios. Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 15, dice así la Escritura. Y dijo, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Amén. No tengas miedo. Es un mensaje importante también para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel en aquel momento, no solamente para el rey Josafat, sino para cada uno de nosotros, porque enfrentando las circunstancias que enfrentamos, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? El temor. El temor. Tenemos temor por las cosas que van a acontecer en el futuro. Tenemos temor. Y por todas las circunstancias que hemos estado viviendo, toda la respuesta de la naturaleza ante obviamente el caos que el mismo hombre está sembrando en este tiempo, ¿qué produce en los corazones de las personas sino temor? Y muchos de nosotros como cristianos también de pronto empezamos a atemorizarnos. No temas, no tengan miedo, dice aquí la palabra. Ni se amedrenten, no tengas miedo, confía en el Señor. Dios está con nosotros, Él va a estar siempre con nosotros. Amén. La batalla es del Señor, amados. La batalla no la libramos nosotros, la libra el Señor. Y si nosotros estamos con Él, estaremos seguros siempre. Todo lo que tenemos que hacer como cristianos en este tiempo simplemente es pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Porque en un limpio corazón, viviendo una vida de santidad, nosotros estaremos confiados en el Señor. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo desaparece la confianza de nuestro corazón? Cuando dejamos de vivir en santidad. Cuando empezamos a abrazar el pecado, entonces obviamente empezamos a tener temor de Dios en el sentido de tener ese miedo que tuvo Adán y Eva, que tuvieron estos hombres en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Escondido. ¿Por qué? Tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? Obviamente, porque estás viviendo una vida que no es la vida que Dios quiere para ti. Tu corazón no está limpio. Estás viviendo en pecado, no estás viviendo en santidad, entonces estás huyendo de Dios. Pero si tú estás viviendo con un corazón limpio, si vives esa vida de santidad, te refugiarás en el Señor. Serás un instrumento útil en las manos del Señor. Y vivirás confiado. Si tú estás viviendo en santidad, si tú estás viviendo con ese limpio corazón delante del Señor, no temerás mal alguno. No temerás cuando el enemigo se levante en contra tuya. No temerás porque tú dices, el Señor va a pelear por mí estas batallas. Yo no tengo temor alguno. No le temo al enemigo. No temo de dónde venga o cómo venga. Estoy protegido por Dios. Si estoy viviendo en santidad y con un limpio corazón. Pero si no tengo esto, obviamente el temor empieza a apoderarse de mi vida. Amados, un segundo factor importante para enfrentar al enemigo en esta batalla espiritual es ponernos la armadura de Dios. De ello hemos hablado ampliamente. Hemos examinado versículo tras versículo. Creo que hemos abordado unas 8 semanas para hablar acerca de la armadura de Dios. Y es importante que entendamos en qué consiste. Dice la palabra que nosotros debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. El verso 11 dice, vístanse de toda la armadura de Dios. El creyente necesita tener armadura. El creyente no puede caminar en esta vida sin la armadura.
Eso es inconcebible. No debe haber cristianos sin armadura. Ya les dije, el ponernos la armadura no es una cuestión de decir, hoy tengo que ponerme la armadura, así que voy a orar esta mañana para ponerme la armadura. No, tú tienes que tener 24/7 la armadura de Dios. Amén. Todos los días. Hay cristianos que de pronto están reprendiendo a los demonios hasta que sus rostros se ponen azules, pero no están viviendo en santidad. ¿Ayuda esto? ¿Sirve de algo? Tú puedes gritarle a los demonios todo lo que quieras gritarles. No sirve de nada si no estás con la armadura de Dios. Pero si tú tienes la armadura de Dios, tú dependerás del poder de Dios. Y al ponerte la armadura de Dios, obviamente tendrás los recursos que necesitas para pelear esa batalla y ser victorioso. Amén. Es importante esto, amados, que realmente tenemos que entender claramente lo que la palabra nos dice. Depender del poder de Dios, ponernos la armadura de Dios son los únicos recursos que necesitamos como creyentes todos los días. Dos cosas importantes, no te olvides. Depende del poder de Dios y ponte siempre la armadura de Dios. Tienes que estar con esa armadura todo el tiempo. Y la frase aquí, vístanse de la armadura, en el texto original es todavía más concluyente. En el texto original esta frase que dice, vístanse de la armadura, significa, pónganse ya. Eso es lo que significa. Amén. Perdón por despertarlos. Pero esta expresión, vestíos, significa, pónganse ya, ¿qué esperan? ¿Qué está pasando con ustedes? Vístanse ya. Eso es lo que significa. Obviamente es una llamada de atención para nosotros y era de Pablo. En esta carta a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, estaba diciéndoles, pónganse de una vez por todas. No pueden vivir sin la armadura. No pueden vivir, no pueden estar sin estar vestidos de la armadura de Dios. Ahora, la armadura de Dios, amados, quiero que comprendan bien, no es como el uniforme de la escuela, ¿verdad? Los niñitos se ponen el uniforme, van a la escuela, vuelven de la escuela. ¿Qué hacen con el uniforme? Se quitan y se ponen su ropa normal. Así muchos cristianos piensan que pueden hacer con la armadura de Dios, que la armadura es para circunstancias especiales, momentos especiales. Muchos piensan, voy a entrar en una batalla espiritual, así que necesito ponerme la armadura de Dios. Bueno, quiero decirte este día que en batalla espiritual estamos todos los días de nuestra vida. Y la armadura tienes que ponerla, por tanto, todos los días, tienes que tenerla puesta. Todos los días de tu vida. Nunca te quites la armadura hasta que estés con el Señor. Si Él viene o tú vas a su presencia, entonces, por fin ya puedo quitarme las armaduras. Estoy ya en las manos seguras del Señor. Pero hasta ese día nosotros tenemos que estar conscientes de tener puesta la armadura del Señor. Porque si no la tienes puesta, te vas a volver vulnerable al ataque del enemigo. Si no tienes puesta la armadura de Dios, Satanás va a venir y va a destruir tu vida. Amén. ¿Y la responsabilidad es de Dios o tuya? Dios ya nos ha provisto a nosotros de la armadura. Él nos ha dado los recursos para vencer, para caminar victoriosos en esta vida, en este mundo en el que transitamos. Nosotros tenemos un recurso poderoso de parte de Dios. Pero la falta es nuestra porque no nos ponemos la armadura. No estamos caminando con la armadura puesta, por eso somos vulnerables a los ataques del enemigo. Ahora, en tercera instancia vamos a comprender, y es el mensaje central este día, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es? El verso 11 dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Las acechanzas de quién? El diablo. Ese es el enemigo. Ahí está, declarado, expuesto aquí, el diablo es nuestro enemigo. Tenemos el poder del Señor, tenemos su fuerza, estamos vestidos de la armadura de Dios, así que estamos firmes para enfrentar ¿a quién? Al diablo. Pero si no estamos confiando en el poder de Dios, si no tenemos la armadura puesta, ¿ustedes creen que vamos a poder enfrentar al diablo? No, porque Él es poderoso. Sin embargo, tienen que entender esto. Al Dios que servimos es todopoderoso. Amén. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre poderoso y todopoderoso.
Pero tú tienes que estar realmente confiando en el poder de su fuerza y vestido de esa armadura para poder enfrentar al enemigo de Dios y al enemigo tuyo. El creyente debe estar siempre firme, siempre, escuchen amados, siempre firme. Amén. Así tenemos que caminar como creyentes en este mundo. No puedes darte el lujo de no estar firme en el Señor. ¿Cómo está, hermano o hermana? Ay, ahí andamos. No, ¿cómo que ahí andamos? ¿Qué me estás queriendo decir con esa expresión, ahí andamos? No estoy firme, estoy débil, estoy desfalleciente. Pero la palabra dice, hermanos, tienen que estar firmes siempre, firmes todo el tiempo. No significa que no vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida, sí. Pero como tú estás firme, obviamente vas a caminar allí sin que nada te afecte. Sin que nada, absolutamente nada, afecte tu vida espiritual. Tu fe en el Señor no tiene que ser afectada por ninguna circunstancia de la vida. Porque circunstancias difíciles todos vamos a enfrentar. Adversidades todos vamos a enfrentar. La lluvia cae y cae sobre justos e injustos, dice la palabra. Amén. El huracán viene y sopla para justos e injustos. Para todos. La tierra tiembla y ¿quiénes sufren? Justos e injustos. Pero ¿qué hacen los justos, amados? Tienen una fe inquebrantable en el Señor porque están firmes. Firmes. Su fe está firme en el Señor. Amén, amados. Es importante que entendamos esto. Estemos siempre firmes. Tú no te des el lujo de no estar firme en el Señor. Porque si no estás firme, viene el enemigo y te va a destrozar. Recordemos, el enemigo vino a robar, matar y destruir. No es un enemigo de juguete, no es un juego deportivo. Es un enemigo real que vino a matar y también de verdad. Ahora, el creyente tiene que estar firme. Y en segunda instancia, la Biblia nos dice que nosotros debemos resistir al enemigo. Amén. No tenemos que ir a atacar al enemigo, pero tenemos que resistir al enemigo. ¿Qué dice la Biblia? No dice, cristianos, vengan, vamos a ir a atacar al enemigo. No, estate firme. Cuando venga el enemigo, resiste. Y si tú resistes, él huye de ti. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza del apóstol Pablo aquí a los creyentes, a los efesios y a nosotros también. Amén. Ahora, ¿quién es el enemigo? Dijimos, conforme la palabra declara, es el diablo. Ahora, hablarles a los no cristianos, a los no creyentes acerca del diablo y se te van a reír. ¿Qué piensan acerca del diablo? No, la gente piensa que simplemente el diablo es un disfraz de Halloween, ¿verdad? Ese diablo con una cola, 2 pequeños cuernos y un tridente, un símbolo de Halloween. Eso piensa que la gente es. La gente así, como muchos ateos no creen en Dios, tampoco mucha gente cree en el diablo. Pero la Biblia dice que el diablo es real. Nosotros no podemos ignorar que Él existe, que Él es real. No podemos ignorar que Él tiene poder, aunque dijimos que no es todopoderoso como Dios. Este diablo, llamado también Lucifer, es el arcángel caído. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15, vamos a comprender de cerca quién es este enemigo. Así dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono? En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Así es como describe la caída de Satanás, el enemigo de Dios. Es el lucero de la mañana. ¿Cómo caíste por tierra? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, allí pondré mi trono. ¿Por qué cayó? Por su orgullo. Y el pecado más grande que podemos cometer es el orgullo. Un cristiano está imitando a Satanás cuando es orgulloso. Un cristiano imita a Jesús cuando es humilde. Son 2 contrastes, ¿verdad? Un contraste de 2 naturalezas diferentes más bien.
Alguien que veas humilde, con un corazón humilde, ese sí es un cristiano de verdad. Alguien orgulloso dice que es cristiano, pero es un seguidor de Satanás. Amados, es importante que entendamos nosotros la palabra del Señor y realmente podamos rendirnos completamente delante de Dios. Que Dios moldee nuestras vidas. Yo sé que venimos de ese mundo y ese mundo nos ha inculcado, obviamente, éramos parte del reino de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas, que Satanás, ha puesto mucho orgullo en nosotros. Sin embargo, tenemos que venir al cristianismo y tenemos que abrazar a Cristo. Y ese Cristo al que abrazamos es humilde, es manso. Amén. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Sigamos examinando al enemigo. Ezequiel 28, 14 y 15 dice: a ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos. Así era este ser angelical que Dios había creado, perfecto en todos sus caminos. ¿Hasta qué? Hasta que se halló maldad. ¿Cuál fue la maldad? El orgullo. Esa fue la maldad que se halló en él y por eso fue desechado del cielo. Este ser angelical quería ser como Dios y por el pecado de su orgullo fue expulsado del cielo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 9. Dice así: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Esa es la escena, ese es el desenlace. Lucifer arrasó un tercio de los ángeles que Dios creó. Hay millones de ellos en este mundo que se llaman los demonios. Millones de ellos están gobernando este mundo, las mentes de las personas que no son creyentes. Son gobernadas por el imperio del mal. Obviamente que esa gente no sabe, así como nosotros no sabíamos que éramos gobernados por los demonios, ¿verdad? Si antes alguien nos decía, ¿sabes que tú eres gobernado por los demonios? Hubiésemos reaccionado muy mal, como un demonio. No sabíamos, éramos ignorantes, pero esa es la realidad espiritual. Hay solamente dos caminos, hay dos amos. Uno es Dios y otro es Satanás. O tu amo es Dios o tu amo es Satanás. No hay un punto intermedio, aquí no hay los neutros. No hay los que se dicen, no, yo ni a Dios ni a Satanás, no le voy a ninguno de los dos. No, estás en uno de los bandos, no hay forma de escapatoria. Obviamente el diablo actuó desde el principio, él tentó a Eva. Génesis capítulo 3 nos muestra los primeros versos, dice: la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. Él empezaba a manifestarse, ya sea en este caso a través de animales, pero también a través de personas. Hablar e influir. Cuando la gente te dice algo, un mensaje que no viene de parte de Dios, ¿es esa persona la que te está dando el mensaje o es Satanás que está detrás de él? Cualquier obra, cualquier propósito que no sea según la palabra de Dios, no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene de Satanás. Aun cuando tus hermanos en Cristo te dicen una cosa que no procede de la palabra de Dios, no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Pero es mi hermano en Cristo, sí, pero su mensaje procede de Satanás. Allí estaba Pedro con Jesús. Jesús estaba exponiéndoles todo lo que iba a acontecer. Jesús estaba hablando acerca de su muerte, el propósito por el que él iba a morir en la cruz para traer salvación a la humanidad. Y Pedro le dice, no se te ocurra hacer tal cosa como que de ir a morir a la cruz. Y Jesús le dice, cállate, Satanás. ¿Era Pedro o era Satanás? Era Satanás.
usando ¿qué? ¿Qué instrumento? La voz de Pedro, la vida de Pedro. Amados, por eso nosotros tenemos que ser una iglesia centrada en la palabra del Señor. Así sea el apóstol, amado Pedro, que te diga una cosa que no proviene de Dios, si no es de Dios, es de Satanás. La Biblia, la palabra del Señor tiene que ser nuestra base, nuestro fundamento, nuestra norma de conducta, de moral, de vida. Cualquier mensaje que recibamos, así sea el hombre o la mujer más pintada espiritualmente, entre comillas, y si te da un mensaje que no está basado en la palabra del Señor, no es de Dios. Y si no es de Dios, es de Satanás. Amén, amados. No, pero este es un gran hombre, dice la gente. Puede ser un gran hombre, pero el mensaje es de Satanás, no es de Dios. Por eso tenemos que estar realmente atentos a la voz de Dios. El diablo también tentó a Cristo. Mateo capítulo 4, verso 1 dice así: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Antes de empezar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó a Jesús hasta el desierto. Allí estaba ayunando 40 días. Y al final de los 40 días fue tentado por el diablo. El diablo vino y tentó, ¿saben a quién? A Jesús. Al Dios Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. Si Él tentó a Jesús, ¿tú crees que no te va a tentar a ti? Si Él tentó al Todopoderoso, ¿no crees que va a venir y tentarte a ti? Por supuesto. El diablo también pervirtió la palabra de Dios. En este mismo contexto vemos en Mateo capítulo 4, versos 5 y 6 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Saben qué? El diablo conoce la palabra de Dios. Y para pena nuestra, el diablo conoce obviamente más que muchos cristianos. ¿Y qué hace con la palabra el diablo? La pervierte, la mal utiliza, la descontextualiza. Por eso cuando un predicador está descontextualizando la palabra, esa palabra no viene de Dios, sino del diablo. Por supuesto que Dios va a enviar a sus ángeles para protegernos, sí. En sus manos nos van a sostener, sí. Pero aquí está saliéndose del contexto. Está queriendo tentar a Jesús. Está queriendo llevar a Jesús a hacer una acción que no es lícita. Y tiene sustento bíblico. Sí, hay muchos cristianos que pecan y tienen su sustento bíblico para su pecado. Recuerdo a un hombre, nunca voy a olvidarme, estaba empezando el ministerio ahí en el liderazgo hace más de 25 años en la iglesia. El hombre dice: pastor, yo pequé en el pecado de David. Bueno, ahí está el contexto, ¿no? Por si acaso yo no fui solo, sino también David. El culpable, pastor, es David, yo no, en otras palabras. ¿Saben qué, amados? Tenemos que estar realmente conscientes de la palabra del Señor, que esa palabra more, que habite en nuestro corazón. El enemigo estorbó también a Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 18 dice: por lo tanto quisimos ir a verlos y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás no los impidió. Satanás estorbó a Pablo. Pablo tenía una intención, un propósito, y Satanás estorbó. Y él va a estorbar. Tú quieres ir a predicarle la palabra del Señor a tus familiares. ¿Saben qué va a hacer el enemigo? Va a estorbarte. ¿De qué manera? De muchas maneras. Él va a estorbarte. Poniendo tal vez pensamientos en tu mente, diciéndote: sabes que vas a perder el tiempo. Un tiempo precioso que más bien podías compartir con tu familia, aquí estar con tus hijos. ¿Para qué vas a ir a predicarles a tus familiares? Aquellos que se van a burlar del evangelio, que no te escuchan ya, les predicaste 2 veces. No escucha, no insistas. Él se va a oponer, Él va a resistir toda obra que nosotros hagamos. De pronto ves a un desconocido, estás ahí en un supermercado, no digo el nombre para no hacer publicidad, obviamente, ¿no? Hay muchos supermercados. Estás en el supermercado,
Hay una persona, ¿sabes qué? Oh, está hablando español y parece recién llegada a este país y el Señor te dice, predícales, por lo menos haz lo básico, invítales a la iglesia. Y tú estás luchando con tu temor. Y el diablo te dice, mira, no lo hagas, va a ser en vano, vas a quedar en ridículo. Y finalmente terminas siendo convencido por el diablo y no escuchas el mensaje de Dios. Es así, amados. La resistencia, la oposición siempre la tendremos. El enemigo no va a querer que tú hagas una obra para glorificar a Dios. Vamos a tener resistencia, vamos a tener oposición. El apóstol Pablo, ese hombre de Dios, está diciéndonos que él tuvo resistencia. Satanás se le opuso. Y nosotros también vamos a tener resistencia, vamos a tener oposición. Satanás estorba el evangelio. Él está permanentemente cegando el entendimiento de la gente. Amén. Vayamos a la palabra. 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, pues ellos no creen. Y dice, el Dios de este siglo, el Dios aquí con minúsculas refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí hay una lucha espiritual. Si tú vas a compartir el evangelio, hay una lucha espiritual porque el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas. Amén. La gente tiene el entendimiento cegado. Están totalmente cegados. Pero tú tienes que ir con la autoridad de Dios en tu vida. Y tú tienes que creer la autoridad que tiene la palabra del Señor. Porque no es tu palabra, sino es la palabra del Señor. Y dice que la palabra que sale de mí vuelve a mí y no vuelve vacía, dice el Señor, sino hará lo que yo quiera que haga. ¿Quién dice eso? ¿El predicador o dice Dios? Esa palabra de Dios que sale no vuelve a él vacía, sino hace lo que él quiere. Un día alguien nos predicó el evangelio y nosotros también estábamos en este mismo contexto. Vivíamos y nuestro entendimiento estaba cegado por el enemigo, pero alguien nos predicó el evangelio de Cristo. Y esa palabra no volvió vacía a Dios. Esa palabra transformó nuestro corazón, esa palabra cambió nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser fue cambiada por el poder de la palabra de Dios, amados. Por eso no tenemos que avergonzarnos de la palabra del Señor, porque la palabra es poderosa. Amén. No es que tú eres poderoso, no es que yo soy poderoso. No, la palabra es poderosa. ¿Entendieron, amados? La palabra es poderosa. Muchos de nosotros ya nos creemos, es que es mi predicación la poderosa. Tu predicación es nada. La palabra es la que es poderosa. Y si tú declaras la palabra, esa palabra va a levantar y resucitar a un muerto espiritual. Amados, realmente importante que entendamos la lucha que estamos viviendo. El diablo tiene muchas pretensiones. Él desea tener un control de las naciones. Apocalipsis capítulo 16 dice así la escritura, versos 13 al 15. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. La primera parte nos habla acerca de la pretensión del enemigo, cómo él quiere controlar a las naciones. La segunda parte aquí, el Señor nos dice, bienaventurados o felices, muy felices, aquellos que se mantienen despiertos y también conservan sus ropas. Hablemos en el contexto de Pablo a los Efesios, aquellos que mantienen la armadura, están puestas, están vestidos por la armadura de Dios, son bienaventurados. Si tú te quitas la armadura de Dios, no eres bienaventurado. Bienaventurado significa feliz, muy feliz. Y si tú no eres bienaventurado, eres un desventurado, como la misma palabra dice en Apocalipsis. Vale decir, eres un infeliz. Si la bienaventuranza es felicidad, lo otro es infelicidad. Entonces, con razón pueden decir, este es un infeliz. ¿Por qué es infeliz? Porque no está vestido con la armadura de Dios. Amén.
Pero bienaventurados aquellos que se mantienen despiertos. Es importante que estemos despiertos, espiritualmente hablando. Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 14 nos dice así: porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo se presenta? Como un ogro, como ese descrito con 2 cuernos, una cola y un tridente, como ese personaje de Halloween que te va a provocar un gran susto. No. Él se presenta como ángel de luz. Y él tiene obreros. Y los obreros suyos no solamente son los demonios como tal. Los obreros son los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros. Esos son sus obreros, obreros fraudulentos, que se disfrazan, dice, de apóstoles de Cristo. Pero es un disfraz el que llevan, porque su corazón no está en Cristo. Entonces estos se disfrazan. Vienen delante de ti con palabras lisonjeras. Vienen delante de ti con palabras que endulzan tus oídos. Pero no te llevan a ti a una vida de confrontación con tu pecado. Te llevan a una vida donde tú puedas rendir totalmente todos tus derechos a Dios, a Cristo, y decirle: Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el amo de mi vida. Yo quiero vivir por ti y para ti. Amados, allí está el enemigo, vestido de ángel de luz. Y él también tiene al mundo entero bajo su dominio. En 1 Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Están gozosos? Amén. ¿Pueden repetir conmigo? Sabemos que somos de Dios. Qué hermoso, qué glorioso. ¿Qué más dice este versículo? Y que el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la otra parte triste del versículo. Nosotros somos de Dios. Y obviamente vivimos en el mundo, pero Satanás no tiene el imperio sobre nosotros, no tiene el dominio sobre nosotros, sino sobre aquellas personas que no tienen a Cristo en sus corazones. Satanás también es aquel que roba la palabra de Dios de los corazones de los creyentes. Vayamos a Lucas capítulo 8, verso 12. Dice así: las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que hace el diablo? ¿Qué hace el predicador? Predica la palabra del Señor. ¿Y qué hace el diablo? Quita esa palabra. Quita, roba de sus corazones. Yo sé que en este mismo instante ustedes están luchando, están librando una batalla. La palabra se está predicando, pero el diablo está tratando de llevar sus pensamientos a otras partes. Y no están recibiendo la palabra tal como se está predicando. Ahí está, esa es la función del enemigo. Algunos de ustedes ahí, a ver, voy a hacer un paneo general, está por dormirse. Usualmente es la estrategia también de Satanás, ¿no? El momento de la predicación de la palabra, un sueño dulce que se les viene. ¿Y qué pasa? Ahí está el diablo, quitando del corazón la palabra para que no crean. Porque si ustedes creen en la palabra del Señor, esa palabra es poderosa, les dije. Esa palabra produce vida, esa palabra aumenta la fe en sus corazones, esa palabra los santifica a ustedes, nos santifica a nosotros, porque dice la palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oh, quiero ser santo. ¿Cómo voy a ser santo? En la verdad de la palabra. Jesús dijo, esa fue la oración por su iglesia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no estás caminando en la palabra, no vas a vivir una vida de santidad. Si no estás llenando tu mente, tu corazón de la palabra del Señor, ¿cómo vas a vivir en santidad? La palabra que mora en abundancia en tu corazón te lleva a vivir una vida de santidad. Pero si la palabra no está en tu corazón, vives una vida carnal, vives una vida de pecado, vives una vida de desenfreno, no te importa Dios. Aunque un momento puedes emocionarte, estando en el momento de la alabanza, puedes llorar y lo que sea.
Pero si no vives en la palabra, si esa palabra no habita en abundancia en tu corazón, no vas a poder vivir en santidad. Amados, es lo que el enemigo hace. Él es el que está robando permanentemente la palabra. Y no dejes que Satanás robe la palabra de tu corazón. Prioriza la palabra en tu vida. Prioriza. Medita en ella de día y de noche. No digo yo, la misma palabra dice. Medita de día y de noche. Trabaja con ella permanentemente. Cuando te levantes y cuando te acuestes, la palabra more en abundancia en tu corazón. Él va a querer robarte la palabra. Amados, estemos atentos. Conozcamos un poco más a este enemigo que tenemos, que es el diablo. El diablo tiene títulos personales. ¿Sabían ustedes? Le gustan los títulos y tiene muchos títulos. En 2 Corintios capítulo 4, él es llamado el Dios de este siglo. En Lucas 11:15, él es llamado el príncipe de los demonios. En Ezequiel 28 es llamado el querubín ungido. En Juan 16 es conocido como el príncipe de este mundo. En Efesios 2 es el príncipe de la potestad del aire. 52 veces es llamado Satanás. Ese es su nombre más popular, Satanás, que significa adversario. Amén. Satanás es adversario. Y eso es lo que él es. ¿Adversario de quiénes? ¿De los suyos? No, de los creyentes, de los hijos de Dios. Este es el título más común que tiene, Satanás. 35 veces es llamado diablo. ¿Ustedes saben qué significa diablo? Significa calumniador. Diablo. Entonces, 35 veces en la palabra es mencionado este nombre, diablo. Él es el que calumnia a los hermanos, a nosotros que somos cristianos. Permanentemente. El que calumnia, el que acusa, ¿quién es? El diablo. Esa es su especialidad. Es conocido por este nombre, diablo, que significa calumniador. Él también es llamado la serpiente antigua, es llamado el gran dragón, el león rugiente, el maligno, es llamado Abadón, Apolión, tentador, acusador, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Todos son sus diferentes nombres y títulos que tienen. Y según esos nombres y títulos, en esa función él opera en las personas que no son creyentes. Amén. Teniéndolos bajo su dominio, y a los creyentes tratando de traer tentación a nuestras vidas, como lo hizo con Cristo. En esa lucha permanente. Un día Jesús estaba hablándoles a los fariseos y les decía a ellos así en Juan capítulo 8. Por favor, quiero que me acompañen hasta el verso 44. Les decía a los fariseos, aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que supuestamente eran hijos de Dios, porque judío significa hijo de Dios. Pero Jesús les dijo ese día a cara descubierta y de frente, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira, habla de lo que le es propio porque es mentiroso y padre de mentira. Ese también es su título, padre de mentira. Es un mentiroso. No hay verdad en él. ¿Cómo vamos a creer algo que diga Satanás si no hay verdad en él? Todo lo que habla es mentira, todo lo que habla es engaño. Amén. Él opera de manera abierta, pero también opera de manera encubierta. ¿Y de qué manera opera de manera encubierta? Mediante doctrinas de demonios y espíritus engañadores. De manera encubierta es así como opera. Por eso dice la palabra, estos obreros fraudulentos, estos apóstoles falsos, pastores falsos, maestros falsos, ¿qué son? ¿Cómo están obrando? Están obrando para Satanás. ¿De qué? De manera encubierta. Se visten de pastores o obreros de luz, los de Cristo, pero en realidad no son obreros de Cristo, son obreros de Satanás. Y vaya, ¿cómo vamos a distinguir, pastor? ¿Qué hacemos? Quiero decirles que estamos rodeados por una multitud de obreros fraudulentos. Es más, son más los fraudulentos que los verdaderos. ¿Cómo distingues? Ahí te dejo la tarea. ¿Cómo distingues? Tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
Y segundo, la responsabilidad nuestra es que la palabra more en abundancia en nuestra vida. ¿Cómo voy a saber que alguien es falso o no es falso si no conozco la palabra de Dios? Amados. Y muchos que piensan, ay, la palabra, muchos versos que predica el pastor, 1 o 2 serían suficientes. Con 1 y 2 versos vas a crecer espiritualmente, vas a tener conocimiento. No, amados. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Así descubriremos quién es el falso. Así sabremos con certeza quién es el verdadero y quién es el falso. Los demonios son inteligentes. Los demonios son sutiles. Los demonios son invisibles, son astutos y son nuestro enemigo. ¿Ustedes creen que los demonios son tontos? Son inteligentes. Por eso nos dice la palabra en Efesios 6:11, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Si no te revistes, no hay forma de que ganes esta batalla. Si no estás revestido con la armadura de Dios, no hay forma de que puedas hacer frente a las acechanzas del diablo. Y esta palabra acechanzas significa metodeia. Esta palabra acechanzas en el griego, metodeia, bueno, nos habla acerca de los métodos. Vale decir, tienes que estar atento, firme, porque Satanás usa muchos métodos. Usa la misma palabra para distorsionarla y para llevarte al error. Esos son los métodos. Y en Efesios 4:14 dice así, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas. Esta palabra artimañas engañosas es la misma palabra metodeia. ¿Qué usa Satanás? Métodos engañosos. Él tiene muchos métodos. El énfasis entonces es que esta estrategia del diablo, que obviamente está cargada de mentira, que es realmente mentira, son las doctrinas falsas, es la religión falsa, es la enseñanza falsa. La gran lucha a la que estamos enfrentándonos en este tiempo final, amados, es ante la enseñanza falsa. El gran cuidado que tenemos que tener como creyentes no es del mundo mismo, no es de las cosas pecaminosas que vemos en el mundo. De eso no tienes que cuidarte. Sabes que eso está mal y si estás en Dios, obviamente estás libre de eso. De lo que tienes que cuidarte es de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las falsas predicaciones. De eso tienes que cuidarte. ¿Saben por qué tienen que cuidarse de eso? Porque eso parece genuino, porque eso parece verdadero. Imagínense como si van al supermercado y hay muchos productos que están contaminados. Y la advertencia es, cuídense, porque en los supermercados hay muchos productos contaminados. ¿Cómo caminarían? ¿Cómo obrarían? Sabemos que tenemos que ir al supermercado porque necesitamos tener alimentos. Pero tendríamos que ir con sumo cuidado para discernir y distinguir, porque las latas todas parecen iguales. Pero tenemos que saber distinguir. De hecho, las leyes aquí, bueno, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Las leyes dicen que el producto tiene que estar descrito exactamente cómo es, las cosas que contiene. Y si uno realmente empieza a estudiar las cosas que contiene, qué son, empieza a leer el contenido que tiene esa pequeña latita o ese frasquito, y dice, no, todo esto tiene, todo esto consumo. Si voy a revisar la información apropiada ahí, pongo en internet todos estos contenidos, de pronto son cosas cancerígenas, por ejemplo. Todo esto está produciendo cáncer y yo me estoy metiendo al estómago. ¿Por qué? Por ignorante. Pero ahí está, aunque en letra chica, pero dice lo que contiene, ¿verdad? No está en letra grande, letra chica, pero ahí dice todo lo que contiene. Entonces, he aprendido. Cada vez que voy al supermercado a comprar algo, tengo que leer, aunque me tome un poco de tiempo. ¿Qué contiene esto? Si es bueno o no es bueno. Hay que saber distinguir. ¿Cuánto más con la palabra?
¿Cuánto más tenemos que tener un discernimiento, un conocimiento para saber distinguir las doctrinas falsas, la enseñanza falsa que está multiplicándose en este tiempo? Amados, la verdadera enseñanza es escasa, escasea. Es como los alimentos orgánicos. ¿Cuánto hay de alimento orgánico en los supermercados? Una pequeña sección de unos 2 metros ahí. Después toda la extensión, todo lo demás es lo no orgánico. Vale decir, todo lo contaminado que tiene todo tipo de sustancias químicas que no son buenas para la salud. Así también es con la palabra del Señor. Así también es con la predicación. Por eso nosotros tenemos que estar atentos en este tiempo. Ustedes pueden imaginarse que en el Antiguo Testamento Satanás engañó a Israel y lo llevó a ese pueblo de Dios a adorar a las imágenes, a adorar a los ídolos, en lugar de adorar al Dios poderoso y al Dios verdadero. ¿A quién? Aquel Dios que los había librado con mano fuerte y poderosa. Aquel Dios que había hecho tantos milagros y prodigios. Dejaron a ese Dios poderoso y se fueron a adorar a los ídolos. Le dieron la espalda al Dios verdadero y adoraron a los ídolos. ¿Quién produjo ese engaño en ellos? Satanás. Y en el Nuevo Testamento Satanás engañó a Israel. ¿Saben para qué? Para asesinar a su propio Mesías. El Padre envió al Mesías, al Salvador. Y Satanás los engañó para que matasen a su propio Mesías. ¿Y saben qué? En el futuro vendrá el anticristo y ellos lo recibirán su Mesías. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás. Imagínense todo lo que Satanás puede hacer, todo lo que está haciendo. Él es un engañador, él es sutil. Como les dije, su método son las mentiras, son las herejías y es la doctrina falsa. Ese es su método. Y él va a mentir acerca de todo. Va a mentir acerca de todo, va a distorsionar todo. Vienen en el nombre de Dios, pero no son obreros de Dios. Y tu trabajo es saber discernir quién es un obrero de Dios y quién no es un obrero de Dios. Tengan cuidado, amados, aún escuchando las prédicas. Ay, sí, el internet nos permite escuchar muchas prédicas, pero no todas son de edificación. No todas provienen de obreros genuinos de Dios. La mayoría de ellas son de obreros fraudulentos, de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores. Tengamos cuidado. Simplemente Él quiere distorsionar un poco de la palabra para llevarte al error. ¿Qué hace? En los cristianos les siembra duda en las mentes de ellos. Así como lo hizo con Eva, también el enemigo está sembrando duda en este tiempo en muchos corazones. Siembra desesperanza en muchos corazones. Así lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Mucho más en estos tiempos que estamos enfrentando, por esta semana pasada que enfrentamos 2 hechos bastante fuertes, reacciones de la naturaleza, a mucha gente los ha llevado a cuestionarse aún respecto de cuán fiel y amoroso puede ser el Dios que tenemos. ¿Será que vamos a cuestionar a Dios, la fidelidad de Dios, porque de pronto surgen terremotos o vienen otras circunstancias difíciles, reacciones de la naturaleza? El Hijo de Dios, el que conoce la palabra de Dios, sabe que esto ya está escrito. Y si eres hijo de Dios y tú eres un conocedor de la palabra, vas a saber que este además es el principio de los dolores. Que lo mayor está por venir. Las mayores catástrofes están por venir. Recuerdo a mi hijo ahí está el pequeño, me decía, papá, y si viene, qué sé yo, hablando del huracán, si entra por acá y si nos mata, vamos a morir. Bueno, si morimos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros si morimos? Sí, eventualmente podemos morir. Viene un huracán y listo, nos mata. Si morimos, nos vamos a la presencia del Señor. Entonces, allí estaba, inculcando en ese corazón pequeño, le decía, ten confianza en Dios. Si morimos, vamos con el Señor. ¿No dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia? ¿O están temerosos de que puedan morir? ¿O están temerosos, amados? ¿No? ¿Un poquito? Espero que no.
Si nuestra fe está en el Señor, si morimos, muramos pues. Y nos vamos a la presencia del Señor. ¿Qué vamos a temer? Por eso dice la palabra, no temeré mal alguno. La muerte ha sido ganada por el Señor. Si viene un terremoto, pues si nos sacude, si desaparece Florida, que desaparezca. Amén. No nos desaparecerá a nosotros porque estaremos en la presencia del Señor. Amados, no temamos. Y de verdad van a empezar a venir cosas más fuertes. Ese es el principio de dolores. La palabra habla acerca de la mujer que está encinta. Las pulsaciones, los primeros dolores, apenas. Y las primeras, ustedes saben, mujeres que son madres, son suaves. Las últimas son de gritar, pero a voz en cuello, ¿verdad? Esto es progresivo. Estemos preparados. Nuestro corazón no puede desfallecer, amados. No puede haber duda en nuestro corazón. Sea lo que sea, sean terremotos o sea lo que sea que enfrentemos, Dios está con nosotros. Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros. Esa es nuestra garantía, esa es nuestra certeza de fe, esa es nuestra certeza de seguridad. Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, nada más interesa, amados. Amén. Y eso es lo que Él ha prometido. No nos ha dicho que no tendremos aflicciones. Todo lo contrario, Él ha dicho, en el mundo tendrán aflicciones. No teman, yo estoy con ustedes. Esa es la garantía. Esa es la parte que tenemos que entender. No temamos, amados. Entonces, el enemigo opera de muchas maneras. Él estorba que un cristiano pueda servir al Señor. Él se infiltra en la iglesia. Él nos tienta a depender de nosotros mismos. Él nos lleva a la inmoralidad. Satanás es quien nos lleva a la mundanalidad. Satanás es quien nos lleva al orgullo, al jactarnos, al creernos que somos una maravilla. Él nos lleva también al desánimo. Él hace esto y mucho más. Él nos lleva a todo eso, amados. Tenemos que saber entender, tenemos que saber distinguir quién es este enemigo que tenemos. Es nuestro enemigo principal, es real. Él no es de carne y hueso. Por eso dice la palabra, no es contra carne y sangre que luchamos, sino contra principados, potestades de las tinieblas de este mundo. Amén. Todos estos son términos para describir a los demonios. Ese es nuestro enemigo real. Contra este enemigo estamos luchando. Y la palabra lucha no está hablando de un simple juego deportivo. Esta es una pelea de vida o muerte. La batalla que estamos viviendo nosotros, amados, es una batalla de vida o muerte. Pero este día quiero decirles, no teman, el Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. No temamos mal alguno. Amén. Amén, iglesia. ¿Está fortalecido su corazón este día? ¿Listos para la batalla? ¿Para enfrentar lo que venga? Porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Pongámonos en pie, vamos a orar.